a la obra de la Gran Vía, a las rampas de la Gran Vía. Son 200 metros lineales de rampas cubiertas, de nueva zona verde, de nuevo espacio artístico, de nuevas plazas en la ciudad, ¿verdad? Y con un calendario ya trazado. En la primera semana de septiembre abriremos al tráfico rodado un carril de subida y 2 carriles de bajada, ¿verdad? Con garantía total para la seguridad. A finales del mes de septiembre el tráfico definitivo abierto en todos los carriles de subida y de bajada. En octubre se instalará la red de riego y a finales de octubre se va a poner una parte del verde y de la vegetación y se acabarán para la inauguración el 23 de noviembre. Si digo el 23, puedo decir el 20 o puedo decir el 25, ¿verdad? En torno a la segunda quincena del mes de noviembre estará todo completamente acabado. Nosotros, por mal estado, retiramos 24 árboles de esta zona. 24. Se va a hacer una plantación de 162. Retiramos 24 y vamos a plantar 162 árboles y arbustos, además de una importantísima zona verde en todo el bulevar y en todas las aceras. Y por tanto, mucha más vegetación, muchos más árboles, árboles de mejor porte, árboles de ciudad, y en lugar de 24 habrá 162, que es, claro, multiplicar más que por 5 el número de árboles de este tramo, más que por 5, y una ampliación importantísima de la zona verde. Pero además habrá una nueva plaza de utilización ciudadana, habrá nuevas zonas de espacios de utilización y 205 metros con pasarelas de subida y espacio cubierto de bajada. Los días de lluvia se podrá bajar la Gran Vía en el tramo que nos dejaron hacer. Saben que yo quería hacerlo desde la Plaza de España, pero Feijóo, que tiene una envidia que no la soporta, no nos dejó, pero bajarán los 200 metros a cubierto, porque se sube en rampa y se baja paseando, en una zona cubierta por cristales y llena de vegetación. Bueno, los datos se los podemos pasar por escrito, ¿no? La superficie de aglomerados 5.000 metros, superficies de aceras 3.000 metros cuadrados, en rampas 300 metros cuadrados, en zonas verdes 850 metros cuadrados, ¿verdad? En términos de estructura y de protección, zonas importantísimas, nueva iluminación, fecales, pluviales, un nuevo pavimento, por cierto, que absorbe el CO2. Es un pavimento que tiene la capacidad de absorber CO2 y, en consecuencia, pues una acción notable en una parte importantísima de la ciudad. ¿Saben que ya di órdenes de hacer el proyecto de los 2 tramos superiores? Porque la Xunta de Galicia no nos dejó hacer el que queríamos hacer. Pues es igual, le vamos a ganar a Feijóo igual. Le vamos a ganar igual. Porque Feijóo, en su intento de machacar Vigo, que es lo que siempre está haciendo, pierde una vez tras otra. Y ahora la ciudad verá lo que proponemos y lo que queríamos haber hecho hasta arriba. Pero Feijóo se inventó una norma y se inventó una ley en un matonismo político contra Vigo, que es a lo que Feijóo se dedica. Pavimento tan curioso que absorbe CO2. Sí. ¿Eso cómo se hace? Quiero decir, ¿cómo? Es milagros de la química, claro, milagros de la capacidad de hacer materiales. Y ese material tiene esa capacidad. Curioso. Por cierto, es un material hermoso, consistente, fuerte, y además tiene esta capacidad de absorber CO2.
El tramo final... Sí, pon el micro. Sí, el tramo final que está pendiente, entiendo que la cubierta esta no va a tener los colores que tiene la otra, ¿no? Sí, sí, los tendrá, sí, tendrá los colores. Y los colores son maravillosos. O sea, no tiene nada que ver con... No tiene que ver con el deseo de entorpecimiento de Feijóo. Porque aún no sabemos por qué nos dijeron que no nos dieron ninguna justificación. Puro ordeno y mando. Puro matonismo político. Lo de Feijóo en contra de Vigo, que arrancó robándonos una caja de ahorros, es matonismo político. Y no nos dijo nunca por qué no podemos hacer eso. No dijo, hay tal razón, no. Un dictamen de una persona nombrada política diciendo que no. Porque cuando uno lee los informes técnicos, no son contrarios. Quería preguntarle, bueno, por el edificio este de la Gran Vía, que está ahí ocupado, no sé si el ayuntamiento ha hecho algo al respecto en el tema de higiene o de visitas de la policía, o si puede hacer algo. Nosotros no tenemos ninguna denuncia en contra de ese edificio, pero a raíz de conocimiento que tengo en este momento, le voy a urgir a la Sareb que ponga ese edificio en condiciones y acabe la obra. Es intolerable que la Sareb tenga un edificio en el centro de Vigo sin acabar, a medio camino, y sin, por tanto, cumplir con su obligación, que es atender las necesidades de la ciudad y tener su legítimo beneficio, como corresponde, ¿verdad? Pero no le vamos a tolerar que tenga un edificio abandonado. Sobre la Gran Vía, quería preguntarle, habla de una plaza, no sé exactamente dónde se ubica. Pues en el tramo que hay entre Ecuador y Venezuela, si usted ve la estructura en este momento, hay una plaza nueva en el bulevar. Habrá una nueva plaza con bancos, con verde, y usted podrá estar sentada allí, pues pasando el rato, tomando el sol, o simplemente estando al lado de una zona verde y al lado de árboles. Y entonces, a lo largo de todo el trayecto van pasando cosas, por ejemplo, que va a aparecer una plaza que usted podrá utilizar. Está justo en la zona del paso de peatones, que está más cerca de Ecuador que de Venezuela, para que sitúe dónde es, y ese paso de peatones que atraviesa enteramente la Gran Vía, en la parte de abajo tiene una plaza. Usted podrá ir a una plaza en el bulevar y sentarse allí con su familia o solo con quien le dé la gana, ¿verdad? A tomar el bocadillo o simplemente a pasar un rato. Y más abajo habrá también otra zona característica similar, que tendrá una escultura, bueno, pues que hay elementos artísticos en esta nueva concepción, ¿verdad? Y es una concepción arquitectónicamente excepcional y es una concepción de respeto extraordinario, es la modernidad, es precioso verlo, ¿verdad? Y va a ser una zona en la que va a haber muchísimos más árboles que antes, pero árboles como Dios manda, ¿verdad? No árboles así. Y por cierto, los anteriores amenazaban que podían caer, ¿eh? Y si caen y matan a alguien, ¿quién responde? Vean ustedes lo que acaba de pasar en Barcelona. Vean ustedes lo que acaba de pasar en el Parque Güell de Barcelona. Véanlo, lamentablemente. Una palmera que derrumbó la copa y mató a una persona. Es que los árboles hay que vigilarlos. Y cuando amenazan problemas, cuando están podridos y amenazan, hay que cortarlos y hay que poner otros. Porque si un árbol cae y mata a alguien, ¿quién responde? ¿Quién le dice a la familia que lo siente? ¿Estos que dicen bobadas desde posiciones falsamente ecológicas o los que tenemos que tomar las decisiones? Porque las fotos las vieron, ¿eh? Árboles huecos, llenos de hongos. Y vamos a poner, donde había, creo recordar que 20 y tantos le dije, pues 162. ¿Y la escultura será un artista? Bueno, habrá un adorno. Un adorno. Habrá un adorno allí.
Quería saber la inversión en ese tramo del que está a punto de acabar y luego la inversión total de todo el proyecto hasta arriba. El actual tenía un presupuesto inicial de 5,2 millones y el nuevo pues se lo diré cuando lo hagamos, ¿verdad? Porque los otros 3 tramos aproximadamente sería una cantidad similar, otros 5 millones, ¿verdad? Porque el de abajo, que tiene los rederos, planteábamos llevar los rederos a un sitio más acorde, pero no, tampoco quiere. Feijóo tampoco quiere. Feijóo ahora se convirtió en el defensor de los rederos. Por cierto, obra muy discutida en su momento. A mí particularmente me gusta. A mí particularmente me gusta y mucho, pero fue muy discutido, muy discutido. Y de repente Feijóo ahora se convierte en el defensor de una escultura en Vigo, que seguramente no sabe ni dónde queda. Sí, pero la parte de arriba pues estamos haciendo un proyecto nuevo para ver qué nos vuelven a decir, porque no sabemos por qué nos dijeron que no, no sabemos, no dieron ni una sola razón de por qué no nos dejan hacer la Gran Vía entera, por cierto, pagada con fondos europeos, y los que lo llevaron a Europa, Europa se rió de ellos. Porque en esta ciudad siempre hay gente contra la ciudad, ¿verdad? Esto tómenlo como un dato. Siempre hay un policía de un sindicato marginal inexistente contra la ciudad, o siempre hay un partido político también marginal y prácticamente inexistente contra la ciudad. Bueno, de estos hay varios, de estos al menos hay 3, el PP, el Bloque y Mareas, ¿verdad? Siempre contra la ciudad. Ahora hay una diferencia, es que ahora las cosas no se paran, Ahora las cosas no se paran. Ahora todo va para adelante. Aquellos tiempos en que una asociación de vecinos levantaba la mano y separaba la ciudad, desde que yo soy alcalde se acabaron. Ahora en la ciudad manda la ciudad. Y Feijóo volverá a perder. Volverá a perder. En Vigo ya perdió, Él ya sabe cuánto lo quiere esta ciudad. El peor resultado histórico del Partido Popular en Vigo, ningunas elecciones autonómicas. Lo tuvo Feijóo. Él sabrá por qué. Las rampas al final de todo o podrán estar operativas antes? No, será al final de todo. Si lo pondremos en funcionamiento, porque en el tiempo este intermedio, por ejemplo, se va a estar instalando verde, y si usted se da cuenta, si va por allí, bueno, está en obra, pero si lo ve desde al lado, yo ahora voy a hacer visita, o sea que si viene, lo verá. Hay zonas al lado de las rampas que están preparadas para verde, y por tanto no pueden ser utilizadas hasta que el verde marque frontera de sitios donde no se puede pisar, ¿no? Hay zonas donde da la impresión de que faltan baldosas, no, es que ahí va a ir verde, y por tanto sería entrar en un paseo en el que habría falta de baldosas y por tanto no sería seguro. No, tendremos que tener la seguridad total. Lo que abriremos es, en el tiempo que yo le dije, sí, el tráfico, primero en 3 carriles y después a la totalidad. La inauguración con la rampa será en la segunda quincena de noviembre.